Hay muchas historias bañadas de vidas que entregaron, valga la redundancia, sus propias vidas hasta la muerte por la causa de Cristo. Muchos sabrán la historia de aquel himno que se compuso, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Una historia de una familia convertida en la India por la gracia del Señor y que termina con la vida de todos sus integrantes, tanto sus dos hijos, su esposa y él, que mientras, después de haber el jefe de la tribu, haberse enterado de que ellos profesaban el cristianismo y tratando de obligarles a retractarse, a negar la fe, él decía esas palabras que luego se compusieron y diferentes versiones en relación a ese himno: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque todos me dejen, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y cuando este jefe de la tribu le decía que se retraten porque iba a matarlos a cada uno de ellos, él dijo: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Murieron sus dos hijos, luego su esposa y finalizando la muerte con él también. Luego de mucho tiempo, eso impactó en esa aldea, desde el jefe de la aldea y todos sus integrantes, según cuenta la historia, todos se entregaron al Señor Jesucristo, impactados por actitud de aquel hombre en aquella oportunidad que dijo esas palabras: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y a veces escuchamos los himnos y no sabemos cuál es el trasfondo histórico de muchos de ellos, que muchos han surgido de historias realmente verdaderas, que han de alguna manera permitido que a través de ese trasfondo podamos entender el precio de lo que cuesta seguir a Cristo, el precio de servirle al Señor, que no es solamente asistir a una reunión, que va mucho más de estar entre grandes multitudes. No es solamente decir soy parte de un equipo, de un ministerio, de una iglesia local. Jesús nos relata una historia, el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, al cual vamos a hacer referencia en esta mañana, desde el versículo 25 en adelante. Vamos a compartir lo que cuesta seguir a Jesús. Ese título allí, lo que cuesta seguir a Cristo, es el título perfecto para el mensaje y el sermón de esta mañana. No podemos alterar ese título, ese tema, porque es justamente de lo que Jesús trata de hablarle a cada uno de los que estaban en ese lugar, que eran todos los oyentes que se encontraban junto a él. Versículo 25 del Evangelio San Lucas, capítulo 14, versículo 25 al 35, dice: grandes multitudes iban con él. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Versículo 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre,
no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué será sazonada? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, y solamente a través de tu gloriosa gracia y solamente a través del Espíritu Santo que nos ministra, que controla todo nuestro ser, a cada uno de los que pertenecemos a la iglesia del Señor, te pedimos que estas palabras que han sido leídas puedan ser interpretadas y expuestas para la edificación de la iglesia, Señor, para que el propósito por el cual fueron escritas estas palabras, aquella audiencia en aquel entonces, a hoy, a los que estamos aquí presentes, podamos recibir este mensaje, Señor, atesorarlo y tener en cuenta que seguirte a ti, Señor, exige mucho esfuerzo, que seguirte a ti, Señor amado, es mucho más que pertenecer a grandes multitudes. Que tú nos hagas ver a través de tu palabra, Señor, la importancia de cada uno de estos textos y que nosotros podamos tener bien en claro que hay un precio alto para seguirte a ti, Señor, y que nosotros podamos asumir esa responsabilidad como iglesia para servirte y hacer lo que tú nos demandas con un corazón totalmente lleno de bondad, de amor y de agradecimiento por tu obra perfecta en la cruz del Calvario. Amén. En el contexto nosotros observamos que Jesús está haciendo una redacción de lo que es la parábola de la Gran Cena. Permanentemente en esa parábola ese rey está invitando a personas, a los convidados. Lo puede ver desde el versículo 15 en adelante. Está invitando a que vengan a lo que él había preparado. El versículo 17 dice: y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Pero ocurrió algo llamativo que el texto expresa, que cada uno de ellos a los que invitaban se excusaban porque ellos tenían que hacer otro tipo de tareas. Y tal es el caso que uno había comprado una hacienda y tenía que ir a verla, otro había comprado 5 yuntas de bueyes y tenía que probarlos, otro acababa de casarse, por lo tanto no podía estar presente. Pero las invitaciones eran permanentes, y eran tan permanentes las invitaciones que el rey le dijo a su siervo que salga por las calles, que vaya por las plazas para traer a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y que los fuerce a entrar para que se llene su casa, para que puedan participar de esa fiesta que él había preparado. Y seguramente muchos de las plazas, muchos de las calles pudieron llegar a esa fiesta porque las invitaciones están siempre presentes. Jesús nos viene invitando y nos viene llamando permanentemente
Un día nos llamó a la salvación que Él nos otorgó por sola gracia. Un día nos llamó a su gloriosa nueva creación por la obra de Cristo. Y somos parte de esta iglesia y el llamado siempre está presente en cada uno de sus hijos. Y Él está haciendo llamados permanentes a los cristianos, a los que le siguen, a los que realmente le aman. Él está permanentemente exhortándolos, confrontándolos y ayudándolos para que ellos puedan crecer en la gracia de su bendita palabra. Grandes multitudes, dice el versículo 25. Grandes multitudes iban con Él. La popularidad de Jesús era llamativa, los milagros de Jesús convocaban a muchas personas. Muchas personas de todos lados se noticiaban de sus grandes proezas, quedaban impactados por el poder de Dios. Y seguramente entre esas grandes multitudes existían diferentes tipos de personas. Estaban los que se movían por emociones porque realmente eran asombrados por las maravillosas obras del Señor, por los milagros que ocurrían, por las liberaciones, por las sanidades, por supuesto, por aquellos que recibían la salvación y la vida eterna. Grandes multitudes, entre ellos aquellos curiosos que solamente estaban allí esperando algún conocimiento más del Maestro, aquellos que de alguna manera se acercaban para poder aprender, tal vez filósofos, intelectuales que estaban allí esperando algo de Jesucristo y estaban simplemente acompañando a esa gran multitud como aquellos emocionalistas. Pero seguramente también había muchos, no sé si menos que los demás, que eran realmente verdaderos seguidores de Cristo, verdaderos adoradores de Jesucristo y que habían entendido el Evangelio, habían entendido el llamado del Señor, habían entendido que realmente la obra de Cristo en esa cruz, al cual Él comienza desde el capítulo 9 de Lucas. Lucas es uno de los evangelios de mayor extensión evangelística. Cuando nosotros analizamos el Evangelio de Lucas, Lucas se caracteriza por tener una mayor extensión, en el sentido de que, si bien es cierto, apunta a los gentiles, pero también nosotros podemos ver en todos sus relatos cómo apunta a los ricos, apunta a los pobres, apunta a los ladrones, apunta a los niños, hace llamados permanentemente. Lucas está haciendo una suerte de extensión evangelística a todo tipo de personas. A todo tipo de personas, a tal punto que nosotros en el texto que hemos leído, nosotros vemos que Jesús es un maestro que reitera cosas con el hecho de enseñar, palabras que usa, como por ejemplo, si alguno, versículo 26, si alguno. Está refiriéndose a todos los que están escuchando lo que Él está diciendo, de todas esas grandes multitudes que iban con Él. Y Él dice, si alguno. Luego expresiones como en el versículo 28 haciendo esa pregunta, ¿quién de vosotros? ¿Quién de vosotros? Primero apunta a si algunos, luego dice ¿quién de vosotros? Para luego finalizar, cualquiera de vosotros, versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y la palabra clave aquí en este texto es la palabra discípulo, que 3 veces Jesús la expresa, pero la expresa de una manera negativa. La expresa claramente en el versículo 26, al final dice, no puede ser mi discípulo. Luego lo dice en el versículo 27, no puede ser mi discípulo. Y lo vuelve a decir en el versículo 33, donde dice, no puede ser mi discípulo. Él está usando esta forma de expresarse de manera negativa para lograr atención. Es como que si nosotros estuviéramos en esa gran multitud y estuviéramos escuchando las palabras de Jesús, a menos que Jesús utilizara este tipo de argumentación, nosotros estuviéramos como idos, a menos que digamos, bueno, los que no califican, y automáticamente nosotros, ¿para quiénes son los que no califican? Los que no van a ser mis discípulos, o los que no podrán ser mis discípulos, o los que no van a poder acompañarme. Y eso es más fuerte, más confrontativo que decir, bueno, los que van a estar dentro de la lista que me van a acompañar, y es como que uno está
Bueno, seguramente me van a nombrar 2 o 3 veces porque en esa lista, si yo estoy, soy importante y en esa lista seguramente se va a volver a nombrar y mi nombre seguramente está así. Es como una suerte de autosuficiencia, como que nosotros estuviéramos más preparados para lo que diga, bueno, sí, ustedes son mis discípulos por esto, ustedes son aquellos por aquello, a que digan, ustedes no pueden ser mis discípulos por esto, por esto, por esto, por esto. Jesús está diciendo a esas grandes multitudes que nosotros tuviéramos que pensar y evaluar un poco. En esas grandes multitudes es fácil esconderse. En esas grandes multitudes es fácil pasar desapercibido. En esas grandes multitudes que iban con él, es fácil decir, sí, yo te escuché, Jesús, pero nunca lo escucharon a Jesús. Sí, yo estuve ahí cerca tuyo, pero como había grandes multitudes, y bueno, es una manera fácil de excusarse, como los que se excusaban anteriormente. No puedo estar en esa fiesta. No puedo asistir a la iglesia. No puedo participar de esta actividad ministerial. Porque tengo esto, porque tengo aquello, porque debo hacer esto. Nosotros vemos el contexto desde el capítulo 9 al capítulo 23 de que Lucas se extiende en el camino de la cruz a Jesús. Desde el capítulo 9 al capítulo 23, donde Cristo entrega su vida en sacrificio en esa cruz, desde el capítulo 9, comenzando ya él a anunciar su muerte, y desde el versículo clave 23 también, cuando dice, el que no se niega a sí mismo y tome su cruz no puede ser mi discípulo. Y es llamativo cómo el Señor comienza a preparar el camino de lo que es esa cruz para él, y de lo que debiera de significar para nosotros esa cruz. Jesús ve esas grandes multitudes. Y esas grandes multitudes seguramente iban, yo me recuerdo en algunos contextos, como por ejemplo que iban de fiesta en un momento hasta que se encontraron con el hijo de la viuda que había fallecido. Y se encontraron con un cuadro triste hasta que Jesús resucitó a la viuda de Naín, al hijo de la viuda de Naín. Lo cierto que estando con Jesús es como decir, somos importantes, estamos con Jesús. Multitudes que se sentían importantes porque estaban con Jesús. El Evangelio de San Juan dice que el Señor conoce el corazón de cada uno de ellos y no se fiaba de ninguno de ellos porque el Señor les conoce lo que nosotros no podemos ver, ve el Señor. Porque nosotros vemos solamente los rostros, pero Jesús mira el corazón de cada persona. Y muchos de los que le seguían a Jesús, y Jesús no se fiaba de ninguno de ellos, muchos discípulos se volvían atrás. Pedro dijo, dura estas palabras, ¿quién la puede oír? Porque Jesús estaba permanentemente confrontando con verdades. Y las verdades nos sirven para alinearnos a la voluntad de Dios. Las verdades nos sirven para corregir, para que nosotros tengamos en cuenta el estándar, el parámetro que Dios exige, y es su verdad, desde su perspectiva verdaderamente cristocéntrica. No desde lo antropocéntrico, no desde lo que yo deseo, no desde lo que yo quiero, no desde lo que yo busco, sino de lo que Dios determina para cada uno de los que le rodean. Y muchas veces nosotros tenemos deseo, tenemos anhelo. Seguramente en estas grandes multitudes había gente que deseaba sanarse, que deseaba una bendición especial, una unción especial. Pero ¿qué era lo que Dios quería de esas multitudes? No es lo que las multitudes querían de Jesús. Seguramente esas multitudes, como muchas multitudes, iban por los panes y los peces. Y recordamos que Jesús tuvo compasión de ellos y los alimentó. Cuando los discípulos, indiferentes a la realidad de esas multitudes que tenían hambre, le decían, maestro, despide a la gente porque ya es tarde. Y Jesús les dijo, den de vosotros de comer. Jesús misericordioso, actuando con esas grandes multitudes, hasta que un niño apareció con panes y peces y Jesús multiplicó y le dio de comer a todas esas grandes multitudes porque tuvo compasión de ellos. Esas grandes multitudes
a las que el Señor los miraba con ojos de misericordia, pero también a las que Él quería corregir. Y es llamativo que aquí dice, no dice una gran multitud, el texto dice grandes multitudes. Yo no podría expresar en número cuántos serían esas grandes multitudes, pero sí es cierto que habla de muchas multitudes. Multitudes de aquí, multitudes de allá, que venían desde diferentes lugares y de regiones para encontrarse con Jesús, que iban con Jesús por lo que estaba ocurriendo, por lo que los evangelios relatan, de sus grandes obras y maravillas. Pero Él reacciona con esas grandes multitudes. Dice que, y volviéndose, les dijo, interviene el Señor. El Señor se dirige a las multitudes. Y volviéndose, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Nosotros sabemos que este texto no está haciendo mención, ni mucho menos es contradecir lo que la Escritura enseña, de honrar a nuestra madre y a nuestro padre, según el quinto mandamiento. No es eso, no está contradiciendo eso. Lo que Jesús está diciendo es ni más ni menos lo que Mateo 10:37, que es justamente el texto paralelo, hace mención sobre esta cuestión de aborrecer al padre, a la madre, a la mujer, a los hijos, a los hermanos. Qué bueno los hermanos como lo de Berea. Cuando dije Mateo 10:37, se fueron ahí automáticamente porque ellos quieren ver qué dice Mateo 10:37. Y eso es bueno. Porque tenemos que examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Y aquí nos encontramos ante un cuadro donde Jesús dice, si alguno viene a mí, o sea, si alguno se identifica conmigo, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno ha nacido de nuevo, si alguno, porque el que viene a mí yo no le echo fuera, dice el Señor. Ahora, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, su mujer, sus hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús está diciendo aquí y trayendo a la memoria lo que es la supremacía de Cristo. La supremacía de Cristo, que Cristo está por sobre todas las cosas. Él es lo más importante. Por lo tanto, cuando nosotros leemos el texto de Mateo 10:37, claramente queda en claro que este texto no está diciendo sobre odiar a nuestros seres queridos. Al contrario, si Él nos manda a amar aún a nuestros enemigos, orar por los que nos maldicen, por los que nos persiguen. No está diciendo Jesús ahora, mire, ustedes se van a transformar en un escuadrón de rechazo a la familia, antisociales. Jesús en el versículo 37 de Mateo 10 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Esas son las palabras exactas de la interpretación correcta en el texto leído. Si nosotros no aborrecemos a nuestro padre, a nuestra madre, si nosotros no amamos menos a ellos que a Dios, no podemos ser discípulos de Dios. Pero Jesús pone esta comparación porque es una comparación muy fuerte, muy real. El matrimonio y se aman, marido y mujer, porque se deben de amar. Y escucha estas palabras y es fuerte porque es confrontativo. ¿Amas tú más a tu esposa que a Dios? ¿Amas tú más a tu esposo que a Dios? ¿Permites que tu esposo, porque le amas más que a Dios, haga cosas indebidas ante los ojos de Dios y tú nunca confrontas esa realidad para corregir tu matrimonio, tu hogar, tu familia? Porque amas más a tus hijos, le permites que vivan en un libertinaje
del cual no honras a Dios y no puedes ser discípulo de Jesucristo, las palabras de Jesús nos deben de llevar justamente a lo que sería la médula del hueso. Allí donde nosotros encontramos los elementos formes de la sangre, donde se elaboran los glóbulos rojos, blancos, los linfocitos, donde está todo lo que necesitamos nosotros para un buen funcionamiento desde el punto de vista vascular. Llega allí a los tuétanos, la espada de 2 filos que penetra el alma y discierne los pensamientos del corazón. Llega con estas palabras: si tú amas más a tu esposo que a mí, no eres digno de mí. Si tú amas más a tus hijos que a mí, no eres digno de mí. No te estoy diciendo que lo rechaces, no te estoy diciendo que lo mates, que lo saques de tu casa, lo corras. Estoy diciendo que tienes que actuar de tal manera que seas digno por el llamado que yo te hice para santificar tu casa, para que tu hogar realmente sea un hogar verdaderamente de honra y de gloria para Dios. Jesús está entrando a lo más cercano, a lo más profundo, a algo que es cotidiano, algo que es confrontativo. Trata de la esposa, de los hermanos, del padre, de los hijos, para finalizar luego en lo más, como que diciendo, sí, bueno, con mi esposa estamos más o menos, así que no me va a costar tanto amarla menos que a Dios. Esto sería terrible. Pero cuando el Señor toca la llaga o mete el dedo en tu llaga, donde dice, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús está expresando que aquella persona que realmente tiene otros intereses, que no sean los intereses reales por el que Él nos ha convocado y nos ha invitado y nos ha llamado a ser parte de esta iglesia, entonces ese no califica para ser su discípulo. Luego se extiende un poco más. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Seguramente las multitudes que estaban escuchando habrán reaccionado. ¿Qué somos, criminales nosotros? Ellos tenían una visión de la cruz. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ellos tenían una visión de la cruz, de los criminales, de los ladrones que eran crucificados según la costumbre y cómo actuó el pueblo romano para llevar a cabo las crucifixiones de los maleantes. De pronto, cuando Jesús estaba crucificado, había 2 ladrones, uno a cada lado. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Pero Jesús nos da vuelta la visión de la cruz y nos muestra el amor y la gloria expresada en esa cruz, la entrega permanente de Él para con nosotros desinteresadamente. Cuando el Señor entrega su vida en rescate de muchos, ¿qué tanto nosotros nos negamos a nosotros mismos? ¿Qué tanto nosotros tomamos esa cruz, esa responsabilidad, ese compromiso de mirar a los perdidos y de hacer lo que el Señor ha hecho por nosotros, de extenderle el Evangelio, de predicarle su verdad y de hablarles, cumpliendo de esa manera el deseo del Señor? Porque el Señor dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Id y haced discípulos a todas las naciones. Después de haber dicho, todo poder me ha sido dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un discípulo, una persona aprendiz, una persona que imita a su maestro. Una persona, no solamente alguien que va a una clase, que asiste a una clase, que estaba presente allí en esa clase. No es lo mismo decir, a mí me gusta un equipo de fútbol, hacer el plantel de ese equipo de fútbol. No es lo mismo decir, a mí me gusta mucho esto de las medicinas, que ser un verdadero cirujano que está metido dentro de lo que es la medicina. Pues te puede gustar la medicina,
Es más, puedes ir a reuniones, a foros y a clases, a talleres, pero eso no significa y no te califica como médico, porque para ser médico tienes que estudiar muchos años. Por lo tanto, aquí Jesús le estaba diciendo, ustedes no pueden ser mis discípulos a menos que ustedes tomen su cruz, se nieguen a sí mismos y vengan en pos de mí. Eso exige, como el pastor escuchaba la vez pasada, esa comparación que hacía entre los comprometidos y los involucrados, ¿no? Decía que la gallina se compromete, pone el huevo y ahí está. Pero el chancho se involucra porque termina con su propia vida para que podamos comer el jamón. ¿Y qué verdad? Hay muchos que están solamente ahí. Sí, ¿cuántos van a compartir? Levantan la mano todo. ¿Cuántos lo van a seguir? Sí, todo. ¿Cuántos van a orar? Todos oran. Ahora por WhatsApp oran todos, ¿no? Por WhatsApp es rápido la oración. Es simplemente un escrito para muchos. No estoy ofendiendo a los que realmente, verdaderamente oran. Estoy diciendo a aquellos que dicen voy a orar y nunca oran. Estoy diciéndole a aquellos que dicen voy a estar y nunca están. Estoy diciendo a aquellos que dicen yo voy a seguirte hasta lo último de la tierra y ante el primer movimiento sísmico desaparecen en acción, que abandonan todo, que dejan todo. Bueno, ese no está preparado para ser el discípulo de Jesús. Ese no puede ser su discípulo. Y Jesús está expresando estas realidades y lleva como para darle mayor claridad a sus palabras y para que quede bien en claro lo que Él pide y exige a través de 3 ilustraciones. Así como 3 veces utilizó las palabras no puede ser mi discípulo, que la hemos visto claramente en los textos que hemos leído. De esta manera también, 3 veces el Señor utiliza, de 3 maneras, ilustraciones que van a dar una mayor profundidad sobre lo que Él está diciendo en relación a lo que Él pide o lo que no lo va a llevar a ninguno a ser un discípulo de Jesús. En el versículo 28 comenzamos con la primera ilustración que tiene que ver con una reflexión. Y Él dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Se construían torres en Israel. Las torres eran muy importantes para poder vigilar el cultivo, para vigilar el ganado, las grandes extensiones que había de tierras. Se construían torres altas, donde allí estaba el centinela, el vigilante allí mirando para todos lados, que no le roben un animal, que no le saquen de la cosecha. Y dice, no sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. La primera ilustración tiene que ver con una cuestión de reflexión. Tiene que ver con la reflexión del Evangelio de Jesucristo. Tiene que ver con qué tanto impactó en mi vida el verdadero Evangelio de Jesucristo. ¿He recibido a Jesucristo como dice la Escritura? Porque muchos le rechazaban. Mas al que cree en mí, dice la palabra de Dios, a ese le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva que saltan para vida eterna. No es creer solamente lo que nosotros creemos desde la perspectiva humana, sino es como lo dice la Escritura. Aquí está esa reflexión donde nosotros tenemos que ver qué tanto hemos profundizado las verdades del Señor, qué tanto hemos conocido a Jesucristo, qué tanto nos hemos relacionado con Dios. Una persona improvisada, una persona que solamente quiere lograr algo a las apuradas, seguramente va a ser una persona fracasada.
Y aquí está la burla de aquellos que le rodeaban a este hombre que comenzó a edificar y no pudo terminar porque no hizo bien los cálculos, porque no hizo bien los números, porque realmente no tuvo un tiempo para reflexionar sobre cómo estaba su situación económica, cómo estaba su vida espiritual, cómo estaba el entorno de él. Y muchas veces el gran fracaso de aquellos que quieren ser discípulos de Jesús y que no lo califican es justamente porque no tienen vidas que terminan en una etapa de evaluación permanente, de reflexión. Son personas que ciegamente se mandan a la pileta y no hay agua en la pileta y se golpean y feo. Personas desde el punto de vista, mire, hay ejemplos y de diversos, emprendedores de negocios, de pronto aventureros ministeriales, o que no consultan una carrera y van a la mitad del camino y van a otra carrera y luego van a mitad de ese camino y dicen no, esta tampoco y otra, y así sucesivamente, o que se terminan casando porque bueno, yo quería casarme y justo se me cruzó la que yo decía que era mi ayuda idónea y sin embargo no era tu ayuda idónea. Con el correr del tiempo te diste cuenta que las cosas no van ni para aquí ni para allá. Están como gato y como perros, porque dice la palabra de Dios que Dios unió, no los separa el hombre, pero resulta que no los unió Dios, los unieron, no sé, la endorfina, la testosterona, lo unió cualquier otra cosa menos Dios. Las hormonas lo unieron, pero no lo unió Dios, porque no hubo un verdadero amor, porque no hubo un cortejo, porque no hubo realmente una relación sana, sino que hubo solamente pasiones, como lo dice la palabra de Dios, de las cuales el Señor dice huye. Esas son las realidades de muchos que no reflexionan, que tienen su vida solamente allí como una mirada perdida en este mundo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a vivir? ¿Qué es lo que va a ser de tu vida? Y están ahí como el Señor proveerá. El Señor abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobre y abunde. El Señor es Jehová, Jireh, mi proveedor. Tomen ese pasaje que nos apunta a la salvación para justificar una falsa prosperidad. Y el Señor nos dará y Él nos alimentará con pan y cebolla. Viviremos llenos de amor, porque el amor lo puede todo, todo lo soporta, todo lo sufre. Y después andan llorando y sufriendo, y de verdad que andan sufriendo. Y andan sufriendo porque como malos discípulos de Jesucristo no edificaron sus vidas en una etapa de reflexión, de evaluación, no tomaron en cuenta las palabras del Señor, no tuvieron en cuenta los consejos del Señor o de los sabios que rodeaban a esas personas, que le dijeron, mirá, tenés cuidado de esto, no hagas estos negocios, no te unas con yugo desigual, no, y sin embargo se mandaron y luego fueron el hazme reír y la burla de todos aquellos que estaban esperando tu caída. Estaban esperando tu caída porque el mundo quiere tu caída. El mundo quiere reírse de los que realmente son cristianos nominales. Porque el verdadero creyente, el que examina todo, el día a día en el Señor, el que edifica su casa sobre la roca, que realmente es prudente, que examina todo, que evalúa todo, que vive realmente nutrido de la verdad del Señor, ese creyente verdadero, ese discípulo verdadero realmente nunca va a ser el hazme reír de este mundo, porque hermanos, el Señor lo va a sostener hasta lo último. Una reflexión es importante. Tenemos que detenernos, tenemos que examinar, tenemos que parar, evaluar, calcular los gastos. Aquí el texto dice, no se sienta primero. ¿Vio? Cuando uno está parado es como que corre para todos lados. Pero cuando le dicen sentate, no sé si a usted lo hicieron sentar alguna vez. Sentate un ratito ahí. Y cuando usted se sienta es como que quedó, se le fue la revolución del sistema nervioso que está a 1000 por hora. Y usted puede escuchar. Sentate que te quiero decir algo. No, pero que sentate. Mirá, tenés que hacer esto. Calculá los gastos. Si vas a llegar.
Pastor, necesito una colaboración porque estoy endeudado hasta los ojos. Bueno, mira, yo vi que en todo este año te hiciste como 10.000 fiestas, asado, esto, aquello, saliste de vacaciones, ahora estás endeudado. No hiciste cálculos. Estás endeudado. No eres un buen discípulo de Jesucristo. Segunda ilustración. ¿O qué rey, dice, versículo 31, al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera? Me gusta esa palabra considera. Me gusta cómo lo dice Lázaro. Ese considera le sale muy bien. Me gusta mucho. De verdad, hermano. Una dicción importante del hermano allí. Y siempre que tenemos que detenernos a considerar. ¿Y saben qué, hermanos? El Señor nos está llamando a una etapa de rendición. Acá dice: ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 personas o hombres, 10.000 a otro que viene con 20.000? ¿Usted se imagina? Lo doblega, totalmente doblegados por esta realidad. ¿A qué apunta el texto este? Yo luchaba con este texto y decía, qué mejor que Jesucristo, el gran Rey, al que nosotros tendríamos que doblegarnos, renunciar a todo nuestro ego, nuestro yo, rendirnos delante del Señor. Pues si se trata de una rendición, lo primero que tendríamos que hacer es sentarnos y decir, tú eres Dios. Rendirnos delante del gran Rey. Porque no vamos a poder luchar contra Él. No vamos a poder hacer absolutamente nada en contra de Él. ¿O qué rey, dice, al marchar a la guerra contra otro no se sienta primero y considera? Y si no puede, dice, porque se ha dado cuenta que no va a poder numéricamente, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Nosotros estábamos enemistados con Dios. Esa era la realidad. Jesús está dirigiendo a esa multitud que todavía no le conoce de la manera en que debería de conocerle. No tiene relación, son simples religiosos que siguen a Jesús. No tienen relación con Jesús. Escuchan un mensaje y ya cumplieron con su agenda del domingo y se fueron a su casa. Pero durante la semana ni siquiera tienen en cuenta a Cristo, esperando que Él llegue el próximo fin de semana para lograr cargar nuevamente la nafta que se le acabó durante la semana. Y que algunos tienen que estar siendo empujados porque se quedaron sin la gasolina a mitad de camino. Aquí está una realidad. Rendición. Dios nos llama a rendirnos delante del gran Rey. A doblegar nuestro ego, a doblegar nuestra carne, a entender y a considerar que solo Él puede darnos paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Qué otra cosa vamos a buscar si no es al príncipe de paz? Cuando nosotros nos encontramos allí con el Señor, cuando el Señor viene a nosotros y nosotros recibimos la paz, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos tienen paz realmente, hermanos? Porque han sido regenerados, han nacido de nuevo. Bueno, esos son los verdaderos cristianos. Esos son los verdaderos creyentes, esos son los verdaderos discípulos que han entendido realmente la importancia de rendirse ante el gran Rey. Y que no están luchando con sus antojos, con sus deseos, con sus caprichos, sino que al contrario, han rendido sus vidas a los pies de Cristo. Y la tercera ilustración, porque Jesús reafirma su posición en relación a la segunda ilustración, que no lo leímos, pero lo vamos a leer. Así que cualquiera de vosotros que no renuncia, y habla de una renuncia, a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y la tercera ilustración tiene que ver con la perseverancia. Primera ilustración, dijimos reflexión. Segunda, ¿cuál era la segunda ilustración?
Ahí dice, una renuncia, una rendición. Y tercera, tiene que ver con una perseverancia. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué será sazonada? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. La sal es una sustancia que preserva las cosas. Aparte de darle el sabor, preserva. En el campo se utilizaba la sal para la carne que se hacía charqui, que eran una suerte de bifes que se cortaban, y mi abuela en el campo, en su época, aun cuando vive, tiene 93 años, ya no hace esos charquis. Quizás muchos conocieron eso. ¿Hay alguno, o yo estoy usando una palabra o algo que desconoce alguien? ¿Saben lo que es un charqui? ¿Alguien por acá? Sí, bueno, locros, guisitos. Entonces, usted pone la carne y la cuelga sin sal y dentro de un ratito, con el correr del tiempo, se echa a perder, se pudre. Las moscas, los gusanos, todo. Usted va a querer ir a sacar para hacer el guisito y ya va a tener un arroz incorporado, ¿no? Que es el gusanito. Nada que ese se mueve, ¿no? No está quieto. Pero el que tiene la sal, ¿no? El hermano se hace unos jamones terribles, ¿no? Un proceso impresionante. Y la sal que preserva eso, que lo deshidrata, entonces evita que venga el bichito a hacer daño ahí, preserva. Y aquí está hablando justamente de la sal, que si se hiciera insípida, si no tiene gusto, que no tiene el valor que debería de tener la sal, no sirve para nada. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, no sirve sino para ser holladas, para ser pisada, porque la sal se utilizaba justamente desde el mar Mediterráneo, que se la sacaba para poder lograr varias funciones, entre eso la cocina, pero también era justamente en las épocas de mucha lluvia y ponerlas en los escalones para que no se resbalaran las personas, y era pisoteada. Y esa sal era la sal de la primera capa, la sal superficial. Pero había otra sal más profunda, y esa era ya una sal pura, que estaba justo pegado a la roca. Entonces cuando se excavaba, se encontraba en los yacimientos, en las salinas, esa sal primera toda sucia, llena de arena, de tierra, esa no servía para usarse. Pero la que estaba debajo, la sal pura, esa pegada a la roca, esa sal era muy valiosa. ¿Qué tipo de sal son los discípulos de Jesús? ¿Son de la superficial o son de la profunda? ¿De los que están pegados a la roca, que es Cristo, o de aquellos que están allí contaminados con las cuestiones de este mundo? Esa es la gran pregunta, ¿no? Dice, así que buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué será sazonada? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan afuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Dios nos está llamando a perseverar, hermanos, en lo que Él nos ha llamado. Dios nos está llamando realmente a considerar, a reflexionar, a renunciar, a vivir etapas donde nosotros no dejemos pasar una semana más. Una semana más puede ser fatal. Unos días más puede ser terriblemente peligroso. Durante la semana leía la historia de Sansón. La historia de Sansón es muy curiosa en Jueces. Desde el capítulo 13 al 16, uno de los jueces con mayor extensión en la historia del pueblo de Israel en relación a los capítulos que se le da, sobre todo. Y muy llamativo Sansón, que es un tipo de Cristo, aunque uno dice tipo de Cristo, ¿de qué forma? Pero sí, es un tipo de Cristo. Un hombre que realmente luchó solo contra el pueblo de Israel, como Cristo vino a entregar su vida en rescate de muchos. Y realmente mientras evaluaba esta realidad de Sansón, porque Sansón
fue reincidente en su pecado con las mujeres filisteas. Tenía una inclinación terrible Sansón. Sansón fue a llorarle al padre, a la madre, para que lo acompañaran a Timnat, a encontrarse con una primera mujer de la cual él se casó, y después hubo un problema allí de tipo familiar, que prácticamente lo rajan a Sansón. Él se la entregan a la mujer a otro. Sansón, en un descontento terrible, hace que se incendien todos los sembrados con las teas que estaban allí encendidas, y las zorras con teas encendidas que quemaban todo el sembrado. Y lo curioso es que después Sansón vuelve a descender a Gaza, toma otra mujer hasta que se encuentra con Dalila, ¿no? Y era como que Sansón no entendía. Sansón era el discípulo terco, duro, ¿no? Que no reaccionaba, que no reflexionaba, que no renunciaba, que no perseveraba en lo que se le había enseñado, que era un nazareo, que tenía que estar consagrado para el Señor, que tenía que estar realmente lleno del Espíritu Santo, y en un momento determinado hizo Icabod, la gloria de Dios fue quitada, se fue el Espíritu de él, y cuando él, caracterizado por la fuerza que él tenía y haber revelado justamente cuál era el secreto por el que él tenía esa fuerza y estaba justamente en su cabello, que no tenía que ser rapado. Estoy acelerando los motores porque lo estoy viendo que se me están durmiendo muchos aquí. Sucedió algo. Sansón descubre su secreto, es apresado, y nosotros conocemos la historia. Termina siendo la burla en una fiesta de todos aquellos, primero atado a un molino para hacer el pan para todos los filisteos. Ese Sansón que despedazaba a los leones como un cabrito, aquel Sansón que con una quijada de asno mató a miles, y sin embargo ahí lo veía rendido al enemigo por no estar reflexionando, por no estar considerando las palabras del Señor, por no tener en cuenta las exhortaciones de Dios, que eran reiteradas, por no escuchar a su padre y a su madre que permanentemente le aconsejaban para bien. No te cases con esa mujer. Hay muchas mujeres dentro de nuestro pueblo, pero no, él estaba inclinado su corazón a las mujeres del pueblo pagano, de los filisteos. Yo no sé por qué me desvié de este tema, pero el hecho es que podemos conectar esta realidad, porque la Biblia es un todo, está conectada a la Biblia en todos los sentidos, y nosotros podemos encontrarnos con realidades como esta, con una persona que perdió su vista, perdió su fuerza, perdió su visión y perdió su comunión. Sansón perdió su fuerza, perdió su visión y perdió totalmente la comunión con Dios. Hasta el desenlace final, que nosotros podemos hacer una comparación de tipo con Cristo, porque después se afirmó a los muros, después de haber crecido el cabello, recobró la fuerza y terminó matando a todos los filisteos, y esa gran mortandad fue mucho mayor que la que él había matado durante su vida cuando había agarrado la quijada y cuántas veces mató a los filisteos. ¿Cómo está tu vida delante de los ojos de Dios? Porque el peligro acecha permanentemente. Si te debilitas, terminas como Sansón. Te arrancan los ojos, pierdes la visión, no sabes hacia dónde vas, estás ciego en este mundo. Vives en la iglesia, estás en la iglesia, congregas, participas, pero con ceguera, sin entendimiento, sin discernir las cosas del Señor. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu vida ante el Señor? O sea, ¿cómo estás en el día a día? Sansón trágicamente murió. Una muerte terrible, ¿no? Como la de Jesús. Jesús entregando su vida en rescate de nosotros. Dios nos llama a esta reflexión de entender que hay cosas que renunciar, pero hay cosas por las cuales perseverar. Y por las que tenemos que perseverar es por lo que el Señor nos dio, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos perseverar en su verdad y no ser emocionalistas, ni mucho menos curiosos, porque usted sabe lo que le pasó a la mujer de Lot, por curiosa. Hermanos, miremos la cruz de Cristo, abramos nuestra mente al Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y abracemos con todo nuestro corazón las verdades bíblicas para crecer en su gracia día a día,
para ser verdaderos discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen, voy a comenzar a reflexionar? Voy a comenzar a renunciar. ¿Qué tienes que hacer? Renuncia. No sé, ¿qué te quita el tiempo de tu intimidad con Dios? Renuncia a eso. Saca tu mirada de este mundo y abraza la cruz, porque el Señor dijo, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Todo comienza con una negación. Hay que negarse. Hay que decir, esto no es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Bueno, ¿cuál es su voluntad? Esta es su voluntad. Muchos dicen, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Vaya a la palabra. ¿Qué es lo que quiere Dios para mí? Ahí está, la palabra de Dios te dice lo que Dios quiere de ti o para ti. Los propósitos del Señor, los designios del Señor están marcados a través de la palabra. Que nosotros vivamos para su gloria. Lo que está en juego aquí es la gloria de Dios. Y cuando nosotros amamos a Dios y miramos la gloria de Dios desde la perspectiva bíblica, nosotros honramos a Dios, exaltamos a Dios y vivimos para la gloria de Dios. Y no nos interesa otra cosa que vivir a Cristo, servir a Cristo, honrar a Cristo y ser fieles adoradores de nuestro gran Dios. Amén. Padre Santo, te damos gracias. Porque sé, Señor, que necesitamos como esas grandes multitudes a la cual tú le hablaste como a nosotros en esta mañana. Entender, Señor, que hay cosas a las cuales todavía tenemos que renunciar. Renunciar a muchas cosas que nos afectan en nuestra vida de comunión contigo, Señor. Muchas cosas que nos estás alertando, confrontando, nos estás marcando, esto no, y nosotros de manera ciega seguimos todavía sin rumbo. Pero hoy aquí nos detenemos. Nos sentamos, sí, es necesario considerar, es necesario meditar, es necesario reflexionar, es necesario evaluar, es necesario detenernos en los caminos y preguntar por las sendas antiguas. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra que hoy ha sido compartida pueda ser aplicada de la manera más simple, práctica para nosotros, que nosotros tengamos una mejor relación contigo. Porque ese verdadero discípulo es el que te imita a ti, Señor. El que está al lado tuyo, el que te conoce tanto para poder imitarte, para poder hacer lo mismo, para honrarte, para exaltarte, como aquel estudiante lo hace al lado de su maestro. Ayúdanos, Señor. Tú eres nuestro maestro. Tú eres nuestro maestro, Señor. Y tu palabra nos enseña, sí nos enseña que nos falta todavía. Hay que perseverar, hay que avanzar, no hay que quedarse estancados. Permítenos, Señor, porque nosotros estamos en Cristo Jesús. Y eso marca una diferencia. No estamos junto al camino, estamos en Cristo Jesús. Eso marca una diferencia. Estamos en esta nueva vida en Cristo Jesús y somos del Señor. Y queremos, Señor amado, despertarnos. Si estábamos dormidos, despertarnos. Si estábamos aturdidos, necesitamos, oh Señor, que tú ordenes nuestros pensamientos. Si estábamos confundidos, que tú nos aclares por medio de la verdad lo que tú nos demandas, Señor. Que veamos claramente cómo estas ilustraciones nos han marcado la importancia que tiene la reflexión, la renuncia y la perseverancia en ti, Señor, en tu obra, para hacer tu voluntad, para vivir para tu gloria. Porque aquel que ha sido justificado ha sido santificado, porque aquel que ha nacido de nuevo realmente vive para tu gloria, en esas obras que tú has preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Es la evidencia de un verdadero discípulo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Permítenos, Señor, nosotros hacer cada día más con excelencia las cosas. Cuando prediquemos, que nos preparemos con más excelencia. Cuando cantemos, que nos preparemos con más excelencia, Señor.
para barrer el piso de esta iglesia, lo hagamos con excelencia. Y cuando estemos barriendo, demos gracias al Señor porque lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Cuando nosotros enseñamos a los niños, le damos gracias a Dios porque Dios nos pone como maestros para poder transmitir su palabra y poder nosotros también formar a esos niños, capacitar. Aquí los siervos de Dios que usaste para los jóvenes, para los adolescentes, para cada uno de los matrimonios. Ministros, obreros fieles del Señor, que han entregado su vida para hacer tu voluntad. Visitan, oran, bendicen. Ayúdanos, Señor.